Pensé que eso venías, huevón. Continuemos con el tema de la jurisdicción. Ya vimos que la jurisdicción es una facultad poder, de acuerdo con las características explicadas. Pero les decía que es necesario ir identificando cuáles son estos elementos que vuelven tan especial o inconfundible a la jurisdicción. Y dentro de estos poderes, ustedes saben que está el poder legislativo y tenemos que identificar cómo cambia la función jurisdiccional de la función legislativa. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si ustedes han escuchado que dicen, es que la Suprema Corte ya está legislando. ¿Han escuchado? Bueno, para evitar caer en esas confusiones, habría que tomar en cuenta o analizar el contenido real de la función jurisdiccional. ¿Estamos? Y por lo tanto, necesitamos ver que la función jurisdiccional y la función legislativa tienen funciones radicalmente diferentes. En primer lugar, hay que señalar que la ley es el producto de la función legislativa. Se presenta siempre con las siguientes características. En primer lugar, la ley es general. ¿Qué quiere decir esto? Que rige para todos. Es previa. ¿Esto qué quiere decir? Que se dicta a priori, regulando conductas que habrían de cumplirse en el futuro. La ley también es abstracta. ¿A qué se refiere la abstracción? Que la conducta impuesta por la ley no tiene destinatarios predeterminados. Y por último, es autónoma. Su fuerza obligatoria emana del carácter soberano en el que se haya investido el poder que la sanciona. Además, en nuestro país, ustedes saben que una ley, para entrar en vigor, necesita ser promulgada y entrada en vigor por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, se dan cuenta que esta es otra característica, requiere de un acto de otro poder para entrar en vigor. Ahora, veamos qué ocurre con la función jurisdiccional. Con la función jurisdiccional vamos a tener que pasa lo siguiente. La función jurisdiccional normalmente se ve concretizada en el acto legal llamado acertamiento. En este caso, un acertamiento jurisdiccional. Ya ustedes ya saben qué es acertamiento. ¿Sí estamos todos? En el acertamiento jurisdiccional, como ustedes saben, bueno, tendrá características distintas. En primer lugar, es particular. Esto quiere decir que rige solamente para las partes que intervinieron en el proceso. Esto en su característica, vamos a llamarla general. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la característica interpartes. Que esta situación nos señala que
la sentencia, el acertamiento, únicamente va a regir para los sujetos que promovieron el instar y de quién se realizó la pretensión. Esto es la regla general. Pero también existe, y aquí es donde viene la confusión, existen actos jurisdiccionales que tienen efectos abstractos. En nuestro país, ¿cuál es? Es la acción de inconstitucionalidad. Es el único caso donde un acto jurisdiccional tiene efectos en abstracto. Y ahí es donde muchas veces ustedes van a escuchar que dicen la Corte está legislando. ¿Qué quiere decir en efectos en abstracto? Que en virtud de un acto jurisdiccional, como lo es el acertamiento que realice la Corte para resolver una acción de inconstitucionalidad, se hacen declaraciones en abstracto. Es decir, no únicamente para quien pidió o promovió la acción, sino esto tendrá vigencia en todo el país. El ejemplo que a ustedes les debe de llegar inmediatamente a la mente, ¿cuál será? A ver, de lo que les he mandado, ¿cuál? La declaratoria de inconstitucionalidad de, no recuerdo, creo que era el Código Penal del Estado de Coahuila, en el que criminalizaba el aborto. Exactamente, la interrupción del embarazo. No confundan diciendo el aborto, porque el aborto sigue siendo un delito. Lo que está regulando esta acción de inconstitucionalidad es la interrupción del embarazo por voluntad de la mujer en virtud de su derecho de autodeterminación. ¿Sí? ¿Ahí qué pasa, Hassan? ¿Tuviste oportunidad de leer los efectos de esta ejecutoria, de esta acción? Sí, declaró inconstitucional varios preceptos del Código Penal de Coahuila. Bueno, esa semana hubo 3 sentencias bastante en favor de la mujer y personas gestantes, Eso. pero esta en especial declaró inconstitucional unos artículos del Código Penal de Coahuila porque era, bueno, contravenía el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación. ¿Y cuál es el efecto en abstracto? ¿Te acuerdas? Perdón, los efectos generales. Sí, que ninguna mujer puede ser criminalizada ya por elegir interrumpir legalmente su embarazo o no. Pero con ello no significa que todos los 32 estados se pusieran a trabajar en sus códigos penales respectivos para cambiar esto. Exactamente. Fíjense aquí lo importante del acto jurisdiccional y es lo que yo quiero que entiendan. ¿Por qué no lo podemos confundir con una ley? Porque precisamente en esta acción se habló mucho de que es que ya la Corte está legislando, entonces la Corte va a venir y nos va a decir cómo hacer los códigos. No. El acto jurisdiccional, la acción de inconstitucionalidad, de ninguna manera abroga artículo de código penal alguno. Lo único que hace es declararlo inconstitucional. Y de acuerdo con los efectos que vimos en nuestra definición de jurisdicción, lo que hace es declarar la invalidez de una norma por ir en contra
del parámetro del control de regularidad constitucional. ¿Cuál es este parámetro? Ustedes ya lo saben, la Constitución y los tratados internacionales con relación a los derechos humanos que México haya suscrito y donde no haya hecho reserva alguna. Entonces, noten ustedes que la característica de que la jurisdicción o el acto, el acertamiento es particular, va a ser la norma general, e incluso cuando se habla de que tiene efectos erga omnes, es decir, para todos, estos efectos no se pueden asimilar de ninguna manera a una ley. ¿Queda claro? Son muy particulares y consisten en la declaración de inconstitucional en abstracto de la norma. Única y exclusivamente. ¿Cuál es el fundamento de esta excepción? Que es el único caso en nuestro país donde el acto jurisdiccional tiene efectos en abstracto con efectos generales, es el artículo 105, fracción segunda de nuestra Constitución Federal. Y esta figura, este acto jurisdiccional de acción en abstracto, está únicamente encaminado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Queda claro? Muy bien. Veamos otra característica de acuerdo con lo que estamos platicando. El acto, el acertamiento es siempre posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el acertamiento se dicta siempre después de que se han sancionado las normas legales que permiten su aplicación. ¿Qué ocurría o qué ocurre con el acto legislativo? Pues que el acto legislativo siempre es a priori y el acertamiento siempre será a posteriori. El acto legislativo se reglamenta antes de que ocurra el hecho. ¿Están de acuerdo? Si no, no se me puede aplicar. Y el acto jurisdiccional se emitirá después de que ocurra el hecho y tendrá que existir la norma legal. ¿Sí ven esta gran diferencia? Siguiente característica. El acto jurisdiccional siempre será concreto. Bueno, generalmente será concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta impuesta por la sentencia tiene destinatarios determinados. ¿Cuál es la excepción de esta concreción? Pues nuevamente, la acción de inconstitucionalidad, donde la declaración de inconstitucionalidad es en abstracto con efectos generales. Muy bien, pero hay que entender los alcances de estos efectos, como bien nos decía Hassan. Nunca esto que emitió la Corte no está diciendo que se abrogue o se derogue tipo penal alguno en ninguna entidad federativa del país.
Lo único que está diciendo es se declaran inconstitucionales. Y por lo tanto, para el Poder Judicial, estas normas son inválidas. ¿Queda claro? Estos son los efectos. Muy bien. Además, el acertamiento siempre será complementario. Esta complementariedad quiere decir que la fuerza que tiene el acertamiento proviene de la misma ley. Imagínense ustedes, díganme si se comparte mi pizarrón. Sí. Sí, profesor. Este ejemplo nos lo da Carneluti. Imaginen ustedes esta circunstancia. Piensen que la ley es la primer parte del círculo, ¿sale? La parte de arriba. Y nos dice, piensen ustedes la siguiente norma. Al que prive de la vida a otro, miren, la norma nos dice, al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Pero la norma en abstracto, pues no la podemos aplicar. ¿Están de acuerdo? Para ello va a ser necesario, y aquí viene la complementariedad, por eso es la segunda parte de este círculo. El acertamiento, en este caso penal, nos dirá Juan privó de la vida a Pedro. Por lo tanto, Juan es condenado a, no sé, 12 años de prisión. ¿Se dan cuenta ustedes cómo sin la segunda parte del círculo la norma pues se queda en lo abstracto? Aquí viene entonces la complementariedad. El acertamiento penal va a requerir forzosamente la fuerza legislativa. Y la fuerza legislativa requiere la concreción del acertamiento jurisdiccional. De tal modo que es complemento el segundo del primero. ¿Quedó claro? Ahora bien, estos elementos ya nos
pueden servir para entender por qué no debemos de confundir jurisdicción con acto legislativo. Muy bien. El día de mañana que escuchen ustedes esa circunstancia de que ya están legislando los jueces, bueno, pues hay que ser prudentes para escucharlo. Muy bien. Y entender a qué se está refiriendo. Otro ejemplo donde se dice que igual la Corte está legislando es cuando emite jurisprudencia. Pero no. Si analizamos las jurisprudencias, de igual modo no cumplen con las características del acto legislativo. Otro tanto ocurre hoy en día con el sistema de precedentes. Recuerden que con la más reciente reforma a la ley del Poder Judicial de la Federación, ya tenemos un sistema de precedentes emitido por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el precedente, entendámoslo como una decisión que emite la Corte y tiene como finalidad reglamentar el criterio de los tribunales que estén abajo jerárquicamente de ellos. Otra vez, el precedente tampoco cumple con las características de un acto legislativo. Podemos decir que son actos jurisdiccionales con efectos abstractos, eso sí. Pero nunca debemos de confundirlo con un acto legislativo. ¿Quedó claro esto? Porque, reitero, lo van a escuchar bastante. ¿Y a qué se debe esta confusión? Pues que muchas veces no entendemos qué es la jurisdicción. Recuerden ustedes, jurisdicción siempre es un acto cognitivo. Cuya finalidad es declarar la invalidez de una norma o la responsabilidad por un hecho ilícito. ¿Estamos? Siempre que ustedes noten esto, eso será jurisdicción. Y no lo podemos confundir. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, veamos la diferencia entre jurisdicción y administración o acto administrativo. También es común confundirlo. Es más, existen autoridades administrativas que emiten sus resoluciones con la misma estructura que una sentencia. Y a veces, pues esto también nos genera confusión. Y no es atendible que confundamos el acto jurisdiccional con el administrativo. ¿Esto en virtud de qué? También quiero que, por favor, no se vayan ustedes con la idea de establecer que el acto o los criterios para diferenciar los actos es el poder o la autoridad de donde emanan. Porque, reitero, ese criterio no es aplicable. Porque en nuestro país hay autoridades de diversas naturalezas que emiten actos jurisdiccionales y no pertenecen al poder judicial.
¿Sí queda entendido eso? Porque cuando me los encuentro otra vez en noveno, en décimo, en posgrado, y retomemos el acto jurisdiccional, me van a decir ustedes, es que acto jurisdiccional es aquel que se emite en el Poder Judicial, porque jurisdicción y judicial empiezan ambos con ju, y además también hay un juez, entonces ju, ¿verdad que no es suficiente ese criterio? Y ya hemos dado varios ejemplos, por lo menos para el caso mexicano, donde hay tribunales que no pertenecen al Poder Judicial y no por ello sus actos dejan de ser jurisdiccionales. ¿Sí ha quedado claro? Muy bien. Veamos qué ocurre con el caso del acto administrativo. En el caso del acto administrativo, lo primero que hay que analizar es que no es igual al caso anterior con la legislación. Comparar al acertamiento con la función administrativa, que puede ser el decreto o el acto administrativo, bueno, tenemos que clasificarlo en distintos grupos. En primer lugar, vamos a ver el enfoque formal o material del tema. Veamos el enfoque material. En virtud del criterio material, se establece que el contenido del acto va a ser distinto. El acto jurisdiccional se identifica por constituir una decisión sobre un conflicto de derechos o por ser la comprobación de la existencia o inexistencia de un pretendido derecho subjetivo. Por otro lado, la finalidad del acto en la administración se busca la utilidad estatal, en tanto que en el acertamiento se procura el mantenimiento del orden jurídico, del sistema jurídico, así como de el respeto a las garantías de los sujetos que intervienen en el proceso. ¿Queda claro? Perdón. En la primera característica referente a la finalidad, dije únicamente la característica del acto jurisdiccional, pero no dije la característica del acto administrativo. El acto administrativo, con efectos generales, que se llama decreto, o con efectos particulares, que es el acto administrativo per se, tiene como finalidad reglamentar de manera secundaria situaciones jurídicas concretas para el gobernado. Entonces, como actos administrativos, ejemplo, tenemos los decretos. Recientemente se habló mucho de un decreto presidencial, donde habla de la reglamentación o regularización de los autos chocolates. ¿Escucharon de él? ¿No escucharon ese decreto? Sí, perdón.
¿Podemos confundir este decreto presidencial con una sentencia? Ejemplo, la acción de inconstitucionalidad de la que nos hablaba hace unos minutos Hassan. Pues a mí me parece que no, ¿sí? La finalidad es completamente distinta. Esos son ambos actos que tienen efectos generales y en abstracto. Pasémoslo en concreto. Un acto administrativo es la clausura de un local comercial. ¿Han ustedes notado por donde viven que clausuran establecimientos mercantiles? ¿Ok? Este es un acto administrativo que surge de un procedimiento. Dense cuenta que aquí ya es en concreto y tiene como finalidad sancionar el incumplimiento de una norma. ¿Sí queda claro? Pero entonces, ¿cuál será la diferencia de este acto en concreto por ejemplo, con el acto de un juez que ordene asegurar un bien inmueble? Y aquí es donde se empieza a complicar y vienen las confusiones. ¿Sí están de acuerdo? Entonces veamos lo siguiente. Necesitamos analizar la estructura del acto. En ambos casos tenemos que partir del carácter complejo que tienen ambos supuestos. Y este carácter complejo lo debemos de entender como la comprobación de lo que ha sucedido o no respecto de una violación a la ley o una situación jurídica, con el fin de imponer la consecuente sanción prevista en ley. Por lo tanto, este criterio formal, material, pues hasta el momento no nos es muy claro en este segundo caso que he platicado. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la clausura, como el acto, el acertamiento jurisdiccional en concreto, pues no parecen tener gran diferencia. Veamos otras características. Pasemos al criterio formal. Este criterio formal va a tener un triple enfoque. En primer lugar, encuentra como dato distintivo del acto jurisdiccional la organización de la función jurisdiccional. ¿Esta a qué se refiere? Bueno, de acuerdo con Kelsen, el rasgo característico de la jurisdicción es la ausencia de subordinación del órgano que realiza esta actividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que una característica del juzgador es que debe de ser independiente? Por lo tanto, el juez no está subordinado a ningún elemento distinto de la ley y el respeto irrestricto a la Constitución. ¿Sí se acuerdan de ello? Por lo tanto, no está subordinado a lo que le diga su superior jerárquico. Eso sí queda claro, ¿no? Cosa contraria de lo que ocurre con el acto administrativo, donde el ente administrativo siempre estará subordinado, de acuerdo con la administración pública, ya sea federal, estatal, centralizada o descentralizada,
siempre estaremos hablando de una estructura escalonada. Esta primera característica, entonces, sí nos es más clara, ¿no creen? Veamos la segunda. La segunda atiende al específico procedimiento que precede para dictar el acertamiento jurisdiccional. Como ustedes ya saben, este procedimiento se llama proceso. La única forma de que se emita un acto jurisdiccional será en el proceso. Y ya conocen ustedes la estructura, que es completamente distinta a la estructura del procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo, verán ustedes que serán cualquiera de las otras instancias que hemos estudiado, menos el proceso. ¿Sí queda claro? Y así tendremos procedimientos administrativos oficiosos, como es la clausura que les he platicado. Y también habrá procedimientos administrativos de denuncia, como lo es una responsabilidad de servidores públicos, procedimientos administrativos de petición, de mecanismos alternos para solucionar conflictos, de reacertamiento y de queja. Estos serán los 5 procedimientos administrativos. ¿Queda claro? ¿Cuáles excluyen? Querella, que sabemos que es exclusiva de materia penal, y acción procesal, que pertenecerá al acto jurisdiccional. ¿Sí queda claro? Entonces, este segundo criterio sí nos permite diferenciar. A su vez, la fuerza atribuida al acto también es una diferencia. Veamos qué quiere decir esto. El acertamiento penal, por lo menos en nuestro país, tiene el carácter, una vez que ha quedado firme, de ser definitivo e inmutable. En algunas materias, como la materia civil, indica la propia ley, adquiere la calidad de verdad jurídica o la ficción de verdad. Lo que se establezca en la sentencia se presume verdadero. Cuestión que nunca ocurrirá en el acto administrativo. Además, el acto administrativo, dentro de sus características, tiene la cualidad de que puede ser revocado por la propia autoridad que lo emitió. Es decir, la misma autoridad le quita los efectos jurídicos para emitir uno nuevo. ¿Sí queda claro? Cosa que nunca ocurrirá en un acto jurisdiccional. El juez no puede revocar sus propias determinaciones. ¿Sí queda claro? Muy bien.
Por lo tanto, veamos lo siguiente. ¿Cómo vamos a analizar la jurisdicción? Vamos a decir que la jurisdicción es la actuación del derecho objetivo en virtud de la complementariedad que hemos venido platicando. A su vez, en la jurisdicción siempre será un acto de constatación. ¿Esto en qué se traduce? En una actividad mental de la autoridad jurisdiccional en donde predomina el juicio sobre la voluntad. Me explico. En un acto jurisdiccional no interesa la voluntad del juzgador, sino los elementos que me den para que yo pueda emitir mi acertamiento. Pensemos lo siguiente, el juzgador puede tener o querer que el sujeto que está sentenciado quede absuelto. ¿Está de acuerdo? Pero si no tiene elementos en la secuela procesal, pues tendrá que condenar. O viceversa. Puede querer condenar a un sujeto, pero si no hay elementos, pues tendrá que declararlo absuelto. Por lo tanto, este acto de constatación requiere elementos objetivos y debe de reducir a la mínima expresión la voluntad del sujeto investido de jurisdicción. ¿Queda claro esto? También veamos que la jurisdicción siempre será una función soberana. Esto traducido o explicado como un derecho público. ¿Por qué hablamos de una función soberana? ¿Recuerdan ustedes sus clases de teoría del Estado? ¿Qué es esto de la soberanía? ¿Quién se acuerda? Es una característica en la que no se admite un poder superior. Ok. ¿Y recuerdas tú esta, qué función tiene la soberanía en la Constitución del Estado? No, supongo que, no sé, no admitir la intervención de, bueno, la soberanía en la Constitución, es decir, que la Constitución no admite una ley por encima de. Ok, es cierto, pero ¿por qué decimos entonces que la jurisdicción es un poder soberano? Porque se debe hacer con apego a la Constitución. Y bueno, como acto no permite que otra autoridad sea quien se meta en estos actos de acertamiento. Pensemos lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes las teorías contractualistas del origen del Estado? ¿O no? Juan Jacobo Rousseau, el pacto social, ¿no se acuerdan de nada de eso? No, ninguno. Dime, Danae. Buenos días, profe. Buen día. Según yo entiendo, la soberanía
aplicada la jurisdicción puede ser en la que el individuo, como obviamente como sujeto pues investido de esta jurisdicción, le da el poder justamente a la autoridad para que pueda intervenir entre el conflicto que él está teniendo. Ok, a ver, Naomi. Sí, bueno, yo me acuerdo que lo del pacto social era un conjunto de voluntades que formaban una soberanía y planteaba que pues aquel que no estuviera de acuerdo en colaborar con su voluntad debería como de retirarse del Estado para no intervenir como en esa paz social. Más o menos, nuevamente la recomendación, compañeros, compañeras, echan en saco roto todo lo que ven en los semestres pasados y después lo tienen que aplicar en el resto de su carrera. Váyanse a revisar estas circunstancias. ¿Cuándo vieron teoría del Estado? ¿En primer semestre? Y estamos en tercero y ¿ya se les olvidó? ¿Qué es esto del acto soberano propiamente aplicado a la jurisdicción? Piensen ustedes que para la formación del Estado, esta teoría de Juan Jacobo Rousseau y todas las teorías contractualistas nos indican que en un inicio se vivía en una especie de socialismo primitivo, donde todos hacíamos lo que queríamos y éramos iguales, donde todo era de todos y cazábamos un mamut, nos lo comíamos entre todos. Pero poco a poco, esta idea tribal nómada se fueron asentando en pequeñas comunidades y fueron surgiendo los problemas. Dependiendo las teorías que leamos, nos van a señalar que llegó un momento en donde esta vida en sociedad necesitó la implementación de un soberano, de leyes. Y esto es lo que les debe de interesar a ustedes como abogados, ¿no? Yo leí en este libro de Animales a Dioses que señala el autor que esto ocurre cuando la comunidad es mayor a 150 personas. Dice que ya que vivimos en comunidad más de 150 personas, se vuelve necesario esta figura del poder soberano. Y de acuerdo a Juan Jacobo Rousseau, nos señala lo siguiente. Nos dice, en un inicio, todos somos soberanos. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué quiere decir la soberanía? Como decía Hassan, que yo no admito un poder superior al mío. Yo soy soberano respecto de lo que tengo y de lo que hago. Pero en virtud de los conflictos que surgen viviendo en sociedad, pues es necesario buscar formas alternativas para solucionar este conflicto. Y estas formas alternativas, distintas a la violencia, pues fue implementar un poder superior a todos. ¿Están de acuerdo? Algo que tengamos que respetar. Y para ello, cada uno de nosotros cedimos una parte alícuota, es decir, igual, de nuestra soberanía para constituir este ente abstracto. Partiendo de ello, y conforme a lo que dice nuestra propia Constitución, ¿en quién radica la soberanía? Originariamente. ¿En el pueblo? En el pueblo erandí. ¿Sabrás el artículo? ¿Era el 38? ¿O estoy muy lejos? No, está cerca, pero si quieres abrir la Constitución. A ver, voy. Y estos detallitos así son los que se tienen que ir
afinando. Y entonces dense ustedes cuenta que la jurisdicción pues ya es algo un poco más trascendente de lo que pensábamos en un inicio, ¿no creen? Tiene hasta un sustento ético-filosófico. De ahí la característica que platicaba con ustedes de ser una garantía secundaria. ¿Alguien que ayude a encontrar esto que estamos buscando? Iván Godínez nos dice que es el 39. ¿Lo puede leer, por favor, Iván? Sí, dice, capítulo primero de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahí está. Entonces, con esto tenemos el sustento de decir que la jurisdicción es un poder público, como lo hemos venido explicando, y a su vez soberano. ¿Han entendido ustedes esta entelequia de la soberanía? Muy bien. Ahora bien, esta actividad pública o soberana tiene como finalidad, ustedes saben, un acto de constatación y únicamente un acto de constatación, ningún otro. ¿Qué es lo que se va a constatar? Si una norma ha violado, perdón, no si una norma, si un acto es inválido, un acto público, o si un acto se vuelve ilegal y por lo tanto declarar la responsabilidad ante ese acto. ¿Sí queda claro? Muy bien. Estas son las características distintivas del acto jurisdiccional. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Muy bien.